Gracias, Pastor Alas, y una alegría saludarte. Gracias también por permitirme estar aquí con ustedes en este momento tan especial, en esta maratón, podríamos decir, de familia, donde estamos juntos para compartir algunos consejos relacionados con el bienestar, con la felicidad de la familia, con eso que tenemos que trabajar día a día, que es nuestra relación interpersonal y al mismo tiempo nuestra relación con Dios. Porque de eso se trata ser feliz, de eso se trata el cristianismo práctico también, porque eso es religión verdadera. La religión verdadera significa nuestra relación horizontal con aquellos que nos rodean y al mismo tiempo nuestra relación vertical con nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero agradecerle ahora en el inicio al pastor Alasi, a su esposa, por el esfuerzo que ellos están haciendo constantemente para ayudarnos, a nosotros, a los miembros de la Iglesia Adventista en toda Sudamérica, y quién sabe, a través de estos materiales que están siendo preparados para otros lugares del mundo también, donde la familia, donde el matrimonio realmente se está transformando en el centro de nuestra discusión y en el centro también de nuestro cuidado. Así que, Pastor Alas, y muchas gracias de verdad por invitarme y gracias por el gran ministerio que ustedes están haciendo para ayudar a las familias a realmente ser familias blindadas, a realmente en estos tiempos de crisis también ver la mano poderosa de Dios en las familias. Y me encantó el título que fue elegido, que es Invencibles en Dios. ¿Será que nuestros matrimonios, será que nuestras familias, será que nuestros hijos, será que nosotros mismos podemos realmente sentirnos invencibles? ¿Será que en medio de las crisis, será que en medio de las situaciones que nos toca pasar, nosotros realmente nos sentimos invencibles o nos sentimos quebrados, frustrados, rotos emocionalmente, familiarmente? Yo no sé cómo te estás sintiendo en este momento, pero hay una realidad. La propuesta hoy es que pienses en tener un matrimonio, una familia, una experiencia espiritual con Dios realmente invencible. Y lo más importante es que entendamos que realmente ese invencible no es por nosotros mismos, no es solo yo, no es solamente tú, es nosotros abrazados a nuestro Señor Jesucristo para realmente ser poderosos. Porque el poder para ser invencibles no viene de nosotros. El poder para ser realmente invencibles viene de nuestra conexión especial con nuestro Dios. Y de eso voy a hablar en este momento. ¿Cómo hacer para que nosotros podamos tener un matrimonio, una familia feliz, una experiencia religiosa, espiritual feliz y realmente invencible? Antes de abrir la Biblia, a mí me gustaría que puedas cerrar tus ojos, porque quiero hacer una oración por ti, por tu familia y por este momento especial. Así que ahí donde estás, por favor, cierra tus ojos y vamos a conversar con nuestro Dios. Padre, muchísimas gracias por este momento que nos estás regalando, en el cual podemos conversar contigo, conversar sobre asuntos importantes y relevantes, y al mismo tiempo podemos dedicar un tiempo para orar por nuestras familias, Señor. Padre, por favor, ayúdanos a enfocarnos en aquello que es realmente importante y danos el poder a través de Jesús para transformarnos, para tornarnos en personas realmente invencibles, pero no por nosotros, sino por ti, Señor. Ahora, Padre, nos consagramos al abrir tu palabra para que nos hables a nuestras vidas. Y lo hacemos, Señor, este pedido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Sabes, yo quiero abrirte el corazón en este día porque realmente siento de que Dios necesita hablar más claramente y especialmente con las familias cristianas. Yo creo que en este momento estamos viviendo en un tiempo de desconstrucción de la relación familiar. Y esto está siendo hecho de forma completamente intencional. Hace poco tiempo atrás estaba conversando con alguien que estaba estudiando cinema o cine, producción de cine. Un gran amigo mío. Y en esa conversación que estábamos teniendo, él me decía así: Jorge, en las clases de dirección de cine que estoy teniendo, nuestro profesor, un reconocido director de cine a nivel internacional,
Él nos decía lo siguiente: amigos, ustedes tienen que entender una cosa. Nosotros los directores de cine, decía este profesor, nosotros los directores de cines estamos siguiendo una agenda pautada, una agenda bien definida. Y nuestro propósito es la desconstrucción del matrimonio tradicional, aquella narrativa cristiana que viene de longa data, para que nosotros podamos construir una nueva sociedad basada en un formato diferente. Y el formato diferente tiene que ver con una sexualidad que no está marcada por parámetros, por una sexualidad que no está definida, que está completamente indefinida, e inclusive intentando no solo destruir o desconstruir la sexualidad humana, sino desconstruir la base de la sociedad, que es la familia. Cuando estaba conversando con este amigo que me estaba contando esto, él me dice: Jorge, hay una agenda intencional a través de películas, de series, para desconstruir el valor fundamental de nuestra sociedad, que es nuestra familia. Y ahí yo me puse a pensar y dije, esto no es de ahora. Esto es algo que realmente viene siendo trabajado hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Ya desde el Edén, el propio Satanás intentó de alguna o de otra manera cortar la relación del ser humano con Dios e inclusive colocar también una traba en la relación interpersonal de Eva con Adán. Entonces esto no es novedad. Esto no es novedad. Ahora, cuando comenzamos a estudiar un poco acerca de la sociología, la filosofía, llegamos a la conclusión de que por muchos años, y debido justamente a la religión como el centro de la vida de las personas, la historia nos cuenta que nosotros pasamos por varios procesos. Después de que el cristianismo nace en el siglo I, el cristianismo va pasando por un proceso hasta que llega a ser una religión institucionalizada. En ese proceso de religión institucionalizada, Dios es el centro, pero al mismo tiempo hay excesos que suceden. Y en esos excesos se va el péndulo de la religiosidad y de la sociedad hacia un lado, y eso da como resultado la necesidad del ser humano de buscar otras formas y otros tipos de respuestas. Ahí comienzan los famosos filósofos iluministas, y eso da lugar al humanismo. El humanismo viene para desconstruir, como te decía, un poco el pensamiento religioso imperante y basado en la palabra de Dios, donde familia, donde matrimonio era el centro de la sociedad. Con el tiempo, el posmodernismo se fue abrazando a esas teorías humanistas construidas por diferentes personas, diferentes filósofos. Muchos de ellos contrarios a la existencia de Dios, contrarios a un plan específico de Dios y como consecuencia, contrarios al plan de Dios en relación con el matrimonio, la familia y la sexualidad. Pastor, ¿por qué me estás hablando de esto? Hoy quiero un consejo para mi familia, porque tú tienes que entender que esta agenda viene, como te digo, de longa data, viene de mucho tiempo. Porque Satanás no quiere que seas feliz. Y vivimos en un mundo en el cual estamos siendo atacados, bombardeados por todos los lados, para que nosotros dejemos de pensar y dejemos de construir el núcleo familiar como la parte más importante de nuestra sociedad. Y ahí surgen las familias disfuncionales, ahí surgen las familias ensambladas, ahí surgen las familias monoparentales, ahí surgen diferentes formas que, de paso, a ver, yo no puedo criticarte porque estés en esa situación. La vida te encontró de esa manera. Y puede ser que en este momento le estoy hablando a una mamá soltera y estás intentando por todos los medios posibles cuidar a tu hijo, cuidar a tu hija, hacerlo crecer, educarlo. Y te sientes sola. Yo sé que te sientes sola, te sientes mal. Hoy quiero decirte, por más que las cosas no te hayan salido bien, Dios de cualquier manera quiere hacer algo diferente en tu vida. Ahora,
hay algo que tenemos que entender, que es lo siguiente. Cuando nosotros seguimos el plan de Dios para nuestras vidas, tenemos todo para que nosotros seamos realmente felices. Cuando nosotros no seguimos el plan de Dios para nuestras vidas, hay una posibilidad, y esa posibilidad es muy segura, de que seas una persona infeliz. Pero pastor, entonces, ¿cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Lo que tienes que hacer es, por todos los medios posibles, intentar seguir la voluntad de Dios en tu vida, pero sabiendo que hay alguien que no quiere que sigas la voluntad de Dios. Y ese alguien es el enemigo de Dios, es Satanás. Y ahí vivimos en ese conflicto entre el bien y el mal, en ese conflicto en el cual nosotros tenemos que decidir a quién vamos a seguir. Y ese conflicto se traslada a todos los ámbitos de nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra espiritualidad, a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Y ahí está el asunto. Esa desconstrucción quiere que vos y yo no seamos felices. Porque te voy a decir una cosa. El humanismo, el posmodernismo, pueden intentar construir de alguna o de otra manera lindos discursos. Discursos como, llegó la era del matriarcado, o el patriarcado está en baja, o este es el momento del feminismo, la revolución del feminismo. ¿Sabes? Con mucho cariño y mucho respeto. Primero, todo ese tipo de ideologías, cuando tú vas a la Biblia, no tienen fundamento bíblico. Pero no te lo digo esto porque soy un pastor. Te lo digo esto porque soy un convencido de que realmente Dios tenía un plan, y un plan perfecto para el ser humano. Y para mí, la respuesta del cristianismo en relación con la familia, con el casamiento, para mí es la mejor respuesta para que los seres humanos seamos realmente felices. Porque como te digo, ninguna de esas teorías pululantes en este momento dan verdaderas respuestas o inclusive construyen a las personas para que sean realmente felices y completas. Entonces, cuidado con los discursos de moda. Cuidado con los discursos que parecen ser bien construidos, pero que en el fondo dejan a las personas completamente vacías. Y aquí quiero dejarte algunos consejos en relación con la familia, en relación contigo mismo, en relación con lo que Dios espera para ti y para tu futuro. Déjame decirte lo siguiente. En primer lugar, me gustaría que vengas junto conmigo para buscar un texto que me parece que es importantísimo para que nosotros podamos leer. Este texto se encuentra registrado y este es el primer punto que quiero destacar en este día. En el libro de Eclesiastés, el rey Salomón, el famoso, sabio rey Salomón, él escribe lo siguiente. En el capítulo 3 dice, todo tiene su tiempo. Y él comienza a construir una línea de pensamiento en relación a las cosas de este mundo que tienen tiempo. Y él dice, es tiempo de nacer, tiempo de morir, plantar, arrancar, matar, curar, destruir, edificar, llorar, hacer duelo, bailar, esparcir, juntar, abrazar, abstenerse de abrazar. Y él va construyendo. Todo en esta vida tiene su tiempo. Todo en esta vida tiene su tiempo. Ahora, él llega a hacer una pregunta cuasi filosófica. Y él va a decir lo siguiente, él va a decir, ¿qué provecho obtiene el que trabaja de aquello que se afana? Y él dice entonces en el versículo 10 del capítulo 3, he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Y dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Primero, cuando nosotros entendemos que la narrativa bíblica, que la cosmovisión bíblica es la mejor manera de ver el mundo, porque cuando nosotros entendemos que hay un creador
de los cielos y de la tierra. Cuando nosotros entendemos de que Dios creó al ser humano, comprendemos de dónde viene el ser humano, entonces entendemos que las mejores respuestas para el ser humano, para la familia, para el matrimonio, no vienen de nosotros mismos. ¿Vienen de dónde? Vienen de Dios. Entonces, si tú quieres realmente ser feliz en tu matrimonio, sigue el plan de Dios para tu vida. Dios como creador. Y Él va a decir lo siguiente, no solo que todo lo hizo hermoso, sino que Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que éste alcance a comprender la obra hecha por Dios desde el principio hasta el fin. Presta atención a este punto que es fundamental. ¿Cuál es el centro entonces, o cuál debería ser el centro de nuestra vida y de nuestro matrimonio y de nuestra familia? Aquí el rey Salomón lo dice claramente. Dice que Dios cuando nos creó, nos colocó un deseo de eternidad. Como diría un filósofo reconocido, dijo, cada ser humano tiene un vacío en su corazón que tiene el tamaño de Dios. Primer punto que quiero destacar aquí, ¿tú quieres tener un matrimonio feliz? Entonces recuerda que los vacíos del corazón humano solamente pueden ser llenados con la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios tiene que ser el centro. Y al mismo tiempo, Dios tiene que ser la respuesta. Por eso te digo que no hay respuestas para el matrimonio, para el casamiento fuera de Dios. Porque Dios creó en nosotros el deseo de ser felices, el deseo de eternidad, el deseo de que vivamos para su gloria. Entonces, primer punto, Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas y Él es el único que puede realmente llenar el vacío del corazón humano. Dios. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Ok. Entonces, si queda claro esto, ahora podemos seguir conversando para lo que viene. Cuando tú reconoces a Dios en tu vida como creador, como el centro de tu vida, tú ahora decides alinear tu vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces, no importa lo que los otros digan. No importa cuán bonitos sean los discursos que se están diciendo en relación con familia, fuera. No importa cuán interesante pueda ser la visión humanista o posmodernista que muchas veces va en contra de lo que Dios dice. No. Aquí el foco es, Dios piensa de esta manera. Dios viene para hacerme feliz. Dios viene para llenar el vacío de mi alma y de mi corazón. Ahora entonces yo tengo respuestas para aquello que quiero. Y ahí quiero invitarte para que vayas a otro texto bíblico junto conmigo. El pueblo de Israel tenía muy claro el concepto de familia y el concepto de la religión en la familia. Y este es el punto principal. Cuando tú reconoces a Dios como Dios y reconoces que Él es el único que puede llenar el vacío del alma, entonces, ahora sí, tu familia, tu vida, tiene que girar en torno de Dios. ¿Me vas siguiendo? ¿Sí? Entonces, si esto te queda claro, ¿cómo hacemos para saber la voluntad de Dios en nuestras vidas y para nuestra familia? Repito, el pueblo de Israel tenía esto muy claro. Tanto así que ellos decidieron seguir la voluntad de Dios. Y cuando vas a Deuteronomios capítulo 6, hay un consejo sensacional para la familia cristiana. ¿Qué dice el texto bíblico de Deuteronomios capítulo 6? Aquí Dios está conversando con el pueblo y entonces dice a partir del versículo 1, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñara. El primer punto es, hay una necesidad en este texto bíblico, el primer punto en este texto bíblico, hay una necesidad de que cuando vamos a Dios, busquemos que Dios nos enseñe. Entonces, ¿cómo dice Dios que enseñó? A través de mandamientos, de estatutos y de decretos.
Entonces, aquel que cree en Dios y aquel que coloca a Dios como el centro de su vida y como el centro de la respuesta para su vida, ahora le pregunta a Dios cómo tienen que ser las cosas. Le preguntamos a Dios, Señor, ¿será que tenemos que hacer esto de tal o cual manera? ¿Será que tenemos que vivir así o asado? ¿Cómo tenemos que hacer esto, Señor? Y ahí viene la relación íntima con Dios, donde vemos la voluntad de Dios expresada a través de sus mandamientos y decretos. Por eso, en el versículo 5 de Deuteronomio 6, se va a decir aquí esta frase maravillosa que vos y yo conocemos, que dice así: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras, dice el verso 6, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Amigos, familia querida, comencé diciendo aquí que Dios quiere que tu familia, que tu matrimonio realmente sea invencible. Entonces, ¿cuál es el secreto para que realmente esto sea invencible? Para que este contrato familiar, por decirlo de alguna manera, y no estoy usando la palabra contrato de forma desmerecedora, no. Lo estoy usando de una forma cariñosa. ¿Cómo hacer para que esta sociedad entre tu esposa y tu esposo, o vos y tu esposo, tú y tu esposo, cómo hacer para que realmente dé resultado? ¿Cómo hacemos para que sea feliz? Primero, ya lo dije, reconoce que tienes un vacío que solamente puede ser llenado por Dios. Dios tiene que ser el centro de tu vida. Y en segundo lugar, cuando los dos reconocemos esto, reconocemos que Dios es el centro, cuando nos unimos, comenzamos a construir nuestra familia sobre base sólida. ¿Cuál es esa base sólida? Las enseñanzas del Señor. ¿Te acuerdas el salmista en el Salmo 1 cuando él dice, bienaventurados? ¿Bienaventurados quiénes? Aquellos que siguen la palabra del Señor. Van a ser como árboles plantados junto a aguas lindas, ríos. Y esos árboles, como están plantados junto a agua, van a crecer, van a florecer, van a dar sombra, van a ser útiles. De eso se trata. Cuando tú reconoces a Dios, te conectas a Dios. Y cuando estás en una relación de matrimonio conectado uno con el otro, de forma vertical, de forma horizontal, entonces comenzamos a seguir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y ahí viene lo interesante. Aquí en Deuteronomio capítulo 6 se nos dice que Dios nos manda a guardar las palabras de Él en el corazón. Nosotros con Lía hace 26 años que estamos casados. Nos casamos con 19 años. 26 años. Tenemos 2 hijas, Micaela y Nicole. Yo te confieso algo, para nosotros no fue simple porque nos casamos muy jóvenes. No fue simple construir el matrimonio, no fue una cosa simple construirnos a nosotros mismos. Era un momento en el cual inclusive nos estábamos autoconociendo. 19 años, habíamos comenzado la facultad solamente y ahí nos casamos. Y es interesante, estuvimos 1 año y medio, casi 2 años casados y ahí nace Micaela. 2 años casados y nace nuestra primera hija, Micaela. Fuimos aprendiendo juntos. Fuimos conociéndonos unos a los otros. Y hoy nosotros tenemos 45 años y mi hija tiene 24 años. Y fuimos creciendo. A veces nos miramos las bromas que nos hacemos, las charlas que tenemos, y parece que más que padre e hijos, somos hermanos, porque somos muy, muy, muy cercanos. Y cuidado, solo un paréntesis, no estoy diciendo que esa tiene que ser la relación de padres que son hermanos. No, no, no. Padre tiene que ser padre, madre tiene que ser madre, hijos tienen que ser hijos. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, te estoy hablando de esa relación íntima. Te estoy hablando de ese conocerse. Ahora, ¿sabes una de las cosas que mis hijas hasta el día de hoy me dicen y valoran? Dice, pa,
Desde que nosotros tenemos uso de razón, siempre te dedicaste al ministerio, te dedicaste a la predicación. Pero tanto vos como mamá, dicen, ustedes siempre dedicaron tiempo para que nosotros pudiésemos leer la Biblia con ustedes, hacer el culto con ustedes. ¿Y qué es hacer el culto? Porque puede ser que haya alguien que me está mirando ahora y dice, pero pastor, ¿qué es eso de hacer el culto? Mira, nosotros hacíamos lo siguiente, o hacemos lo siguiente. Digo, hacíamos cuando mis hijas eran pequeñas. Nos juntábamos todos los días en un horario específico. De mañana mi esposa le leía lo que nosotros llamamos el estudio de la Biblia orientado para los niños, que es la escuelita sabática. ¿Por qué escuelita sabática? Porque nos reunimos el sábado para leer la Biblia y estudiar juntos. Entonces, por eso escuelita sabática. Mi esposa todos los días le leía esas historias de mañana y se las leía a la noche antes de dormir. Todos los días teníamos nuestro momento para reunirnos en el culto familiar, donde abríamos la Biblia y donde cantábamos y charlábamos. Mis hijas cuando vuelven a casa, ahora ya son grandes, y esto lo hacemos solamente con mi esposa, porque estamos yo y mi esposa los dos solos en casa. Pero es diferente, ellas no están. Cuando vuelven a casa, ellas mismas toman la Biblia, ellas mismas toman algún cancionero, algún himnario, alguna cosa, me traen la guitarra y ahí nos reunimos. Y ahí empezamos haciendo un culto. Y a veces el culto dura 15 minutos, a veces media hora, y ya hemos tenido cultos de 2 horas. Donde comenzamos a conversar sobre Dios y terminamos hablando de los proyectos de Dios para nosotros. A veces pensamos de que tener una vida religiosa es tener una vida completamente estructurada. Donde si no haces 45 minutos de culto, donde si no llamas a tus hijos y los pones a todos de corbatita reunidos, no es un culto especial. No. Espiritualidad es todo lo que hacemos, porque si Dios es el centro de nuestra familia y Él viene como nuestro creador a llenar el vacío de nuestro corazón, ahora, como padres, nosotros tenemos la responsabilidad no solo de abrir una Biblia y de leerles de forma impostada lo que Dios tiene para nosotros, no, porque familia realmente es el lugar donde tú como papá, tú como mamá, y no quiero que malinterpretes lo que voy a decir, pero necesito que me entiendas lo que te voy a decir. Familia es el lugar donde tú como papá y como mamá te transformas en la representación para tus hijos del carácter de Dios. ¡Wow! Esa responsabilidad es la que tenemos. Por eso Dios dijo claramente, enséñales y te mando que le enseñes, que se las repitas estas palabras, que se las digas constantemente, porque va a llegar un tiempo en el cual va a venir gente que va a querer desconstruir la relación, el matrimonio, la sexualidad. Y si tus hijos, si tú estás firme en lo que yo les dije, entonces van a ser felices. No es fácil, claro que no es fácil. No es fácil ser espiritual, no es fácil mantener una relación con Dios. Ahora, ahí es donde Dios te dice, sabes, yo sé que no tienes tiempo, yo sé que las cosas no son a veces como tú quieres, las cosas son más difíciles de lo que tú piensas muchas veces. Ahora, hay una realidad, yo vine para que seas feliz. Yo quiero que entiendas el plan que yo tengo para ti y yo quiero que a través del vínculo de la familia le enseñes a tus hijos cuál es el plan que yo tengo para ellos. Y ahí yo te digo lo siguiente, puede ser que no sea fácil, pero es tu responsabilidad como papá, como mamá, como esposo, como esposa. Es nuestra responsabilidad. Esta semana yo estaba hablando con una de mis hijas, que por causa de la pandemia está aquí con nosotros. Y ella me decía así, pa, dice, es difícil muchas veces mantener mi cristianismo delante de las críticas o delante de aquello que mis amigos me dicen. Y a veces es difícil ser fiel a Dios. Y ahí yo le pregunté y le dije, ¿y qué te parece? ¿Qué es lo que pensás? ¿Qué es lo que crees? Me dice, pa, dice una cosa, estoy segura. Dice, yo creo en lo que dice la Biblia.
Y yo creo en lo que ustedes me enseñaron. Y estoy intentando estar firme. Pero una cosa es cierta, me dice, yo estoy seguro de que ustedes están orando por mí y que ustedes están intercediendo por mí. Y eso me hace sentir segura. Yo te digo que me emocioné cuando ella me dice eso. Porque de eso se trata la familia y de eso se trata esa posibilidad de realmente construir un casamiento, un matrimonio invencible, de construir hijos invencibles, de construirte como mamá, como papá, como esposo, como esposa invencible. Pero la única manera de hacerlo es dejando que Dios sea Dios en tu vida, dedicando tiempo para conocer la voluntad de Dios para tu vida a través de la Biblia y dedicando tiempo para ser un ejemplo para aquellos que te rodean. Por lo menos una representación, vaga, pero una representación del carácter de Dios para otros. Cuando eso pasa, te vas a transformar en alguien invencible para el Señor, no para ti, para el Señor. Recuerda siempre que a pesar de las circunstancias, a pesar de que no estés pasando por un casamiento, por un matrimonio feliz, por una familia feliz o perfecta, Dios no bendice a los perfectos. Dios llama a los imperfectos para transformarlos en personas felices. Y es eso lo que Dios quiere hacer con tu matrimonio, con tu familia, con tus hijos y contigo. Yo no sé dónde estás ahora, pero sí me gustaría orar para bendecirte en este momento y bendecir a tu familia. Acuérdate, Dios es el centro de tu vida. Él llena tus vacíos. Su palabra te guía para que estés seguro. Y de esta manera vas a tener una familia feliz, una vida feliz, aún con luchas, pero en el nombre de Jesús, invencible para Dios. Oramos juntos. Señor, gracias por estos momentos. Y bendice las familias aquí representadas, los hijos aquí representados. Señor, blinda nuestras familias y ayúdanos a ser completamente invencibles en ti, Señor. Nos consagramos a ti, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.